Esta intervención viene inmediatamente anterior a dos paneles que van a desarrollar muchos de los temas que yo quiero tratar hoy, con lo cual valga esta sesión como apunte de alguno de los temas que se van a tratar, ya sea de la colaboración público-privada, nuevas formas de gestión del estado de bienestar, ya sea los retos, la financiación, etcétera, que se tratarán esta misma tarde, por cierto, por ponentes, alguno de ellos nos acompaña hoy, de máximo interés, por lo cual aprovecho también para felicitar a los presentes, porque seguro que van a tener una jornada interesante. Quisiera, por lo tanto, como pórtico a las discusiones que vamos a tener durante el día de hoy, dar algunas ideas generales sobre lo que hemos denominado estado de bienestar, sociedad del bienestar. Y lo mejor para empezar a hablar de estos temas y para fijar alguna de las ideas que durante el día discutiremos es algunos números. Yo creo que siempre es interesante tener en mente, yo espero que se vea, y si no se ve, pido de los asistentes la fe de que no les voy a engañar. Voy a dejar los datos por si alguien duda de mis palabras, pero créanme que no les voy a engañar. Lo fundamental que quería comenzar es dimensionando de qué estamos hablando. Cuando hablamos del estado de bienestar o de la sociedad del bienestar, estamos hablando en una economía desarrollada de la parte más importante de cualquier economía. Es decir, no hay sector alguno, por mucho que hablemos de otras cosas, que ocupe el tamaño que la estructura del estado de bienestar ocupa en una economía desarrollada. Como saben, esto no siempre ha sido así. No lo era antes de la Segunda Guerra Mundial, no lo es en los países emergentes. Si uno va a Tailandia o a otro país latinoamericano, una de las primeras grandes diferencias que ve es que el tamaño del sector del estado de bienestar es mucho más pequeño. Y esto es una característica que además es bastante consistente a lo largo de todas las geografías. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? No sé si se ve aquí. Lo que quiere decir es que estamos hablando de que aquí hablamos de los 19 países de la eurozona. En los países europeos, que son nuestros comparables, el gasto público asciende en términos generales en torno entre el 45 y el 48% del Producto Interior Bruto. Es decir, la mitad, grosso modo, de la economía de un país desarrollado, de nuestro entorno, representa el gasto del sector público, del cual, como veremos, el estado de bienestar representa la parte más importante. Dos cuestiones que yo creo que son interesantes sacar del análisis de los datos. El primero es que, como digo, el gasto público y el sector del bienestar en particular son las principales rúbricas económicas. Gran pregunta, ¿merecen la atención de los economistas? Que hablamos a veces de sectores muy pequeños, le damos gran importancia, que si las nuevas, el 5G, no sé qué. El sector económico fundamental es el propio administración del estado de bienestar. Primero, por lo tanto, el tamaño. Saben que hay países de nuestro entorno, Francia, por ejemplo, que es el récord probablemente de nuestros vecinos, donde aproximadamente el 55% del Producto Interior Bruto es el gasto público, es más de la mitad y no es el único país europeo que tiene esta característica. Pero en general estamos hablando de aproximadamente el 40 y tantos, prácticamente el 50% del Producto Interior Bruto. Segunda cuestión que yo creo que es interesante si ven los gráficos es que esta proporción tiende a no subir. Es decir, desde hace aproximadamente 15 años, quitando la excepción de los años peores de la crisis financiera, donde hubo una subida muy importante de la carga de la deuda, en general tiende a quedarse en torno al 45-47%. Lo que nos quiere decir que de alguna forma, y esto con todos los matices que se quieran, parece que las sociedades occidentales han llegado a su tope en relación al gasto público, que ya no vemos tendencia, como la veíamos desde los años 70 hasta los 90, al crecimiento del gasto público. Parece que estamos en una situación donde ya ha alcanzado un nivel máximo. Y esto quiere decir que a partir de ese momento máximo hay que tomar decisiones, porque ya el gasto público solo crece, si tenemos un porcentaje constante, en lo que crezca el PIB per cápita, pero ya no crece en tamaño del total de la economía. Y estas decisiones son decisiones
importantes y decisiones sociales de primera magnitud. Y ahora veremos un poco más adelante cuáles son esas decisiones. Por lo tanto, quisiera simplemente transmitirles, se trata del principal sector económico y un sector económico que parece que ha alcanzado ya un tamaño suficientemente grande como para tener que tomar decisiones de a dónde lo dirigimos, hacia un lado o hacia otro. Y esas decisiones no son inocuas, son decisiones que tienen importancia. ¿Qué hay detrás de este 45%? ¿Qué hay detrás de los principales sectores económicos? Porque a veces hablamos sin tener los números necesariamente en la cabeza y yo creo que a veces ilustra y son cosas que a veces incluso a las personas que siguen estos temas les sorprende ver los datos cuando los ven. Yo estoy casi convencido que esto sí que no lo ven, pero créanme también lo que voy a decir. Este es el resumen del gasto público en España del presupuesto actual. Como saben, el presupuesto de este año es el prorrogado del año pasado, que es el que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, que posteriormente ha sido prorrogado. Por lo tanto, el llamado libro amarillo, este es la radiografía del gasto público consolidado y aquí podemos ver en qué consiste esto del estado de bienestar en el contexto español. Primera cuestión, y aquí sí que créanme cuando les leo los datos porque no los van a poder ver quizá desde tan lejos. Estamos hablando de un gasto público consolidado en España de 355.000 millones de euros. Esto es más o menos el 35-36% del Producto Interior Bruto, con los ajustes que sea, pero en torno al presupuesto de gasto consolidado está en torno a esa cifra. Por lo tanto, 350.000 millones de euros. ¿En qué consiste el estado de bienestar español? ¿Cómo se traduce lo que vamos a hablar ahora y lo que van a hablar en todo el día en cifras? Primera de las cuestiones, y esto es realmente llamativo si ustedes tienen interés en filosofía política y en historia política. Esto de aquí arriba son las funciones básicas del Estado. Las funciones que dice desde Adam Smith hasta aquí que un Estado tiene que hacer. Justicia, defensa, seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. Política exterior. Estas son las funciones básicas del Estado. ¿Y esto cuánto pensarían ustedes que supone de los 350.000 millones? No digo el acertijo, pero simplemente en porcentaje. El 5%. Es decir, las funciones básicas del Estado, en el sentido absolutamente estricto, solo suponen el 5% del gasto público. Esto probablemente nunca lo hubieran pensado. Pensaban que era más. No, señor. Es el 5%. Insisto, defensa, justicia, policía, instituciones penitenciarias, política exterior. Estas son, por lo tanto, las funciones básicas, 19.000 millones de los 355.000. Cuando piensen en estado de bienestar, piensen inmediatamente en dónde están las funciones básicas y a qué se va dedicando cada vez más los recursos presupuestarios. ¿Dónde está el conjunto de los 350.000 millones? Bueno, pues claramente no están las funciones clásicas del Estado, pues estará el 95% restante en alguna parte. Lo fundamental, y esto también es interesante para enmarcar lo que va a seguir durante el día de hoy, son pensiones. Y esto es un tema que no tiene vuelta de hoja. El 40% del gasto público en España son pensiones. Y esto es mucho más, lo vamos a ver ahora, que era hace 10 años. Y mucho menos que dentro de 10. Es decir, cuando pensamos en evolución del gasto público, pensamos sobre todo en la partida que es el 40%, que son el gasto en pensiones. Me están diciendo que no me mueva, pero bueno, es que si no tampoco veo yo lo que estoy transmitiendo al público. Tema muy importante porque, como vamos a ver ahora en un minuto, las pensiones tienen una evolución propia, derivada de los propios parámetros del sistema público de pensiones. Pero esto es interesante tener presente porque no siempre se tiene. El 40% hoy, y como digo, con tendencia a ir subiendo, del gasto público son pensiones. Si sumamos servicios públicos básicos y actuaciones de protección social en general, fomento del empleo, gastos por desempleo, ¿cuánto pensarían ustedes que se gastó por desempleo en España? 17.000 millones de euros. Incluso con una tasa de desempleo, hoy mismo hemos tenido la cifra de paro registrado a la baja, España gasta más o prácticamente lo mismo en desempleo que en las funciones básicas del Estado, como les he dicho. Etcétera, todo esto suma aproximadamente el 55% del presupuesto. Es decir,
más de la mitad del presupuesto, son actuaciones de gasto público social. Esto no es verdad del todo porque hay una partida ahí abajo, que es una partida particularmente importante, el 15% del total, que son transferencias a comunidades autónomas que básicamente financian también gasto social. Como saben ustedes, la atención sanitaria, educativa, etcétera, está en manos de comunidades autónomas y se financia en parte con transferencias. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que aproximadamente por encima de 2/3 del gasto público en España, de alguna forma, está vinculado a lo que denominaríamos gasto en el estado de bienestar o gasto social. E insisto, con una dinámica propia. ¿Por qué digo que la dinámica propia es importante? Porque, como hemos dicho al principio, parece que de alguna forma las sociedades occidentales han alcanzado su tope en evolución del gasto y aquí entra ya la elección. Tenemos que elegir en el futuro qué gasto podemos asumir y cómo financiarlo de una forma o de otra. Este Estado, por lo tanto, que tiene ante todo un componente de gasto de transferencias sociales muy importante, de transferencias muy singularmente en el sistema de pensiones, ¿qué retos se enfrenta? Pues se enfrenta a retos importantes, los dejo simplemente apuntados porque probablemente querremos hablar posteriormente en el periodo del coloquio. El primero es el de la suficiencia. Este estado de bienestar del 45, 46, depende de los estados de gasto público en relación al PIB, manifiesta en general, aunque no es unánime, pero en general, tendencia al déficit. En muy pocos casos, en algunos sí, en el caso europeo, existe un equilibrio presupuestario o incluso un cierto superávit. Pero esto es la excepción. En general, los estados europeos tienen déficit, Japón, como saben, tiene un gran déficit y Estados Unidos está en estos momentos en un déficit claramente creciente y que es un objeto de preocupación a los economistas en sí mismo. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que al margen de cuál es la coyuntura económica, lo que los economistas llamamos el déficit estructural, es decir, aquel que quita el efecto de la coyuntura, tenemos, no sé si ven a partir de ahí, una cifra en torno al 2 y pico, 3% de déficit estructural. Por lo tanto, el primer problema que tenemos es que este nivel de gasto público que tenemos tiene que ser financiado mediante un sistema que en muy pocas ocasiones, como les digo, llega a financiarlo en su totalidad y tiene que recurrir de forma estructural al déficit. La cara simétrica de esta falta de suficiencia del sistema de financiación del sistema de bienestar es el crecimiento de la deuda. El crecimiento de la deuda ha sido particularmente importante durante los años de crisis, como pueden ver de forma muy elocuente en este gráfico. A partir del gobierno que mencionaba de José María Aznar se produjo una caída muy fuerte derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las cifras de endeudamiento y posteriormente en el periodo de crisis una subida muy importante. Aquí no me voy a entrar en detalles, una parte es el déficit, otra parte importante es la reestructuración bancaria y otra parte de la que nadie se acuerda, pero muy importante también, es el tema del Fondo de Pago a Proveedores y todo el esfuerzo que se hizo de reestructuración de la deuda comercial de administraciones territoriales, que fue una parte particularmente y una medida particularmente, yo creo, brillante que se hizo para evitar el estrangulamiento de la pequeña y mediana empresa. Sumando los tres, como ven, la subida es importante, pero esto de alguna forma se produce en todas las economías desarrolladas. Todas las economías desarrolladas tienen ahora mucha más deuda que la que tenían en relación al PIB que la que tenían en los años 80. Esto es prácticamente sin excepción, algún caso excepcional, como Japón, como ustedes conocen quizá, pero es una de las características que se enfrentan nuestros estados de bienestar. En particular, nos enfrentamos a un problema y a un reto, que es el de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La sostenibilidad del sistema de pensiones, las pensiones forman parte esencial del contrato social desde finales del siglo XIX, desde luego desde los años 30, y todos los países han ido desarrollando sistemas muy importantes. Como digo, el 40% del gasto público en España, con tendencia creciente, es el gasto en pensiones. El sistema de pensiones en España ha tenido una evolución del saldo que pueden ver ahí. Aproximadamente en torno al año 12 se cambia el signo del
superávit son datos de la Seguridad Social y de cuentas nacionales, hacia una situación de déficit tras unos años de superávit que tuvieron que ver, por un lado, con el crecimiento económico de esos años y también con el hecho de que durante esos años son la edad de jubilación de los años inmediatamente después de la Guerra Civil, donde hubo una caída muy importante en la natalidad. Entonces, durante esos años se jubiló mucha menos gente, porque venían cortes muy pequeñas por la caída de la natalidad de la Guerra Civil. Los dos fenómenos, como saben, desaparecieron, tanto la crisis llegó como las cohortes que llegan a partir de entonces son mucho más grandes que las nacidas en los años 40 y, por lo tanto, el sistema ha entrado en una situación claramente de déficit en torno al 1,5% en los últimos años, según las estimaciones del libro, por ejemplo, del Libro Amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir aritméticamente que si el presupuesto tuviera que estar en equilibrio y tenemos uno de los tres componentes del presupuesto que va a un déficit en torno al 2%, quiere decir que los otros dos componentes tendrán que tener un superávit del 2%. Ahí lo dejo para que ustedes reflexionen de qué quiere decir esto y de cuáles son las opciones, como digo, y las opciones y las elecciones que como sociedad tenemos que tomar a partir de ahora. ¿Por qué me permito mencionar, al hablar de estado de bienestar y sociedad de bienestar y retos futuros, particularmente el problema de las pensiones? Yo creo que ha quedado obvio, es el componente más grande, es el componente más inercial de todos, esto es realmente un buque que se mueve muy despacio y que hay que tomar decisiones con mucho tiempo de anticipación, pero también porque todos los economistas muchas veces con las cifras nos equivocamos pero si hay uno de los ámbitos económicos donde es menos complicado hacer previsiones es en la demografía. En la demografía, como se mueve tan despacio, es más fácil hacer predicciones en el tiempo. Y el régimen demográfico español, todos lo sabemos, pero yo no sé si en el debate público se ha digerido suficientemente, tenemos un reto demográfico de primer nivel. La AIREF ha publicado recientemente este gráfico que me parece interesante, comparando cuál es la evolución demográfica de España, que es la línea roja, con la evolución demográfica de Japón, que es la línea azul. Y como pueden ver, hay una cierta similitud entre el régimen demográfico de España y el de Japón con 15 años de retraso. Es decir, el pico demográfico de Japón se llega en el año 95, en España se llega en el año 2010. A partir de ahí, la tendencia demográfica española empieza a caer, como hizo también hace ya 20 años, 20 y tantos años, en el caso japonés. A partir de ahí, en el futuro ya es más difícil de prever si se mantiene la similitud o no. Japón es una isla con una homogeneidad cultural que cualquiera que conoce sabe que es máxima. España no es una isla, tenemos una actitud ante la inmigración completamente distinta. No voy a detenerme en este tema. Las previsiones a futuro tienen siempre un margen, por supuesto, de incertidumbre y de diferencia el caso español o el italiano y el japonés. Pero la similitud entre las curvas llama la atención. Y en cualquier caso yo creo que tenemos que saber que el régimen demográfico español nos plantea retos que son de primera magnitud. La propia AIREF ha hecho público estas estimaciones que me parece que son interesantes de cómo evolucionaría bajo diferentes supuestos la carga de este 40% que decíamos del total de pensiones en el futuro, bajo unas hipótesis más o menos razonables de evolución demográfica. Si se produce la actualización de las pensiones al índice de precios al consumo, como se está discutiendo en los medios, la evolución es la que tenemos ahí arriba. Es decir, pasaríamos en aproximadamente 20 años de un gasto de en torno del 10% del Producto Interior Bruto en pensiones a un gasto del 13,5%, es decir, 3,5 puntos más de gasto del Producto Interior Bruto simplemente como evolución de la demografía. Esto requiere, por supuesto, pensemos en ese 45 y pico %, tomar decisiones o bien de asignar más carga tributaria o bien de reducir el gasto en otras partidas. Y en cualquiera de los casos me pregunto a los oyentes
qué decisiones tomar, pues esta va a ser una de las decisiones clave, sin duda, que tendremos adelante. En el impacto en la deuda pública, en un sistema que tiene, como ven, como les he dicho, un déficit, lo que supondría, también según cálculos de la AIREF, es que para el año 2048, dentro de 30 años, tendríamos un 50% más de deuda pública en relación al PIB que la que tenemos ahora, con las implicaciones que esto puede tener a efecto de carga presupuestaria para el futuro. Una de las consecuencias de esta evolución del gasto público, y recuerden que al principio he dicho que ya estamos en el momento que hay que tomar decisiones, porque el total no es extensible y ese total hay que asignarlo entre diferentes utilizaciones, es que ya estamos viendo en España, y seguro que hoy tendremos ocasión de tratarlo en los debates con más extensión, que una de las formas que las sociedades avanzadas están descubriendo para, entre comillas, y aquí utilizo las comillas, financiar este incremento del gasto es la reducción de las inversiones. Esto lo podemos ver en todas las economías desarrolladas. Ustedes les sorprenderá ir a la Europa del Norte y descubrir que las inversiones públicas cada vez están peor mantenidas. Esto no voy a decir países concretos para no ser malo, pero yo he vivido en Luxemburgo, que no es un ejemplo, pero sí los vecinos. Créanme que claramente se nota desde hace años una falta de mantenimiento del stock de infraestructuras y del stock de inversión. ¿Por qué? En buena medida por un fenómeno que ya estamos viendo, que es que el espacio fiscal no se está dedicando al esfuerzo inversor como se hacía hace 15 años o 10 años. Razones hay y seguro que tendremos ocasión y tendrán ustedes ocasión de tratarlo. Pero es llamativo, estos son los datos para el caso español, que en porcentaje de inversión de las administraciones públicas, desde la crisis financiera ya se ha reducido el esfuerzo inversor de una forma importante. Puede haber factores derivados de España, de otro tipo de cuestiones, pero es una tendencia general que me atrevo a decir. Este es uno de los costes de la actual situación, es decir, que el espacio fiscal en una economía que no invierte se come en buena medida el crecimiento potencial y se entra en una espiral, o se puede entrar en una espiral de poco esfuerzo inversor, poco crecimiento potencial, poco crecimiento a las bases fiscales y mantenimiento del déficit, etcétera. Esto es lo que en alguna ocasión se ha llamado la japonización de la economía europea. Y esto es un fenómeno que yo creo que hay que tener evidentemente en cuestión. Otro elemento, otro reto fundamental es que, puesto que hay que tomar decisiones y hay que asignar recursos, un elemento importante es la evaluación de en dónde nos lo gastamos. Uno pensaría que, siendo el gasto público el 45% del PIB, el análisis de la eficiencia de este gasto es uno de los elementos más importantes para una economía. Pues no es el caso. Realmente sorprende nuestra tradición que ha existido poca tradición de evaluación del gasto público. Llamativamente, debido a lo fundamental, como digo, que supone la partida. Esta es una asignatura pendiente. Como saben, la AIREF también recibió el mandato de realizar, del mandato europeo, dentro de las recomendaciones que la economía española recibe de forma regular, de comenzar a hacer una revisión general de la eficiencia del gasto público. Recientemente, hace apenas 2 semanas, la AIREF ha hecho público análisis muy pormenorizados de las subvenciones, del gasto en I+D, del gasto farmacéutico, de las becas universitarias, de la utilización del sistema público sanitario, en definitiva, de las principales variables del gasto público. Sin entrar, porque ya tendrán ocasión durante el día de hoy, en ver cuál ha sido ese análisis, yo me quedo con una idea general que es la, podríamos decir, sorpresa de que un sector económico tan enormemente importante haya tenido hasta ahora poca tradición de evaluación del gasto público. En países en nuestro contexto europeo, la evaluación del gasto público recibe mucha más atención de la opinión pública. Y dejo a la atención del oyente, ¿ha recibido o no ha recibido la atención suficiente las recomendaciones de AIREF que ha hecho públicas? Esto ya lo dejo en su opinión, pero yo creo que en cualquier caso debería en el futuro recibir la atención que merece. Y termino con un tercer reto que me parece particularmente importante,
para ver qué va a suceder con el estado de bienestar y con el estado de bienestar en el futuro, que es un elemento que la OCDE se ha hecho recientemente eco, como es la llamada crisis de la clase media. ¿Por qué me parece importante? Porque yo creo que este es uno de los elementos explicativos de las reacciones que está viendo, las opiniones de nuestra sociedad desde la crisis financiera del año 2008. Si la crisis financiera o bancaria ha tenido un efecto, y esto curiosamente pasa en todas partes, no solo en Europa, es el estrechamiento de la clase media. La clase media, por definición, supone el elemento central de una sociedad avanzada y una crisis bancaria, esto pasó en Suecia hace 25 años, pasó en México, ha pasado en Argentina, desgraciadamente, muchas veces, y pasó también con la gran crisis financiera del año 2008. Este estrechamiento de la clase media es uno de los factores más importantes de cuestionamiento del estado de bienestar. La clase media, al final, es el sostén financiero del estado de bienestar. En torno a la mitad de la población, estadísticamente, se considera a sí misma clase media. Sin embargo, 2/3 de los ingresos fiscales proceden de estas denominadas clases medias estadísticamente consideradas. En el caso español, como ven, en general suele haber una cierta consistencia entre lo que nos dicen los datos estadísticos y la autopercepción de clase media, pero no siempre. En general, cuanto más avanzado es un país, más la gente que está en medio se considera a sí misma clase media. Estos de países que están allí son, en general, los países escandinavos. Países de la OCDE latinoamericanos, Brasil, Chile, etcétera, están en este lado. La clase que está estadísticamente en medio no se considera a sí misma clase media. Pero, en general, podemos ver, y España está, como ustedes podrían imaginar, en una confortable posición intermedia. Es decir, que, en general, existe correlación estadística entre los datos y la percepción o la autopercepción como clase media. Sea como fuere, en cualquier caso, lo que podemos ver es que ha existido una correlación muy importante entre el tamaño del estado de bienestar, quién sufraga este estado de bienestar y la existencia de una clase media potente. Pues bien, desde la crisis financiera, como digo, en general hemos visto un estrechamiento de esta clase media de forma general. Estos son datos para los 17 países de la OCDE, los países desarrollados de la OCDE. El percentil de arriba es el 10% de renta superior. Y como pueden ver, aquí hay dos cosas interesantes. En la crisis claramente se ha frenado el crecimiento de la renta por cualquiera que sean los percentiles de distribución, pero lo que estamos viendo es que en los años anteriores, particularmente desde el año 2000, se ha producido un crecimiento más importante de la renta en el 10% del percentil más alto que en el conjunto de la evolución. Por lo tanto, una separación entre la percepción del estatus de esta clase media y de las rentas inmediatamente superiores. Una cuestión importante es que estas rentas superiores suelen ser muy móviles, internacionalmente muy móviles, y tienen problemas, digamos, para recibir una carga tributaria adecuada, y esto provoca un cuestionamiento entre las clases medias claramente de la justicia del estado de bienestar. Y este es uno de los problemas que estamos viendo de forma importante. Un problema adicional es que desde la crisis financiera, por motivos que sería muy largo de explicar, esta clase media ha sufrido, sobre todo el elemento, digamos, de más bajo de la clase media, ha sufrido un riesgo claro de caer en los extremos inferiores. Aquí tenemos, según también datos de la OCDE, el porcentaje de individuos que han pasado de una situación de clase media a una situación estadísticamente en el entorno inmediatamente anterior. Y como vemos, el dato azul es los años 90 y este dato es en los años 2010, después de la crisis financiera. El segmento más bajo es un segmento en el que se ha visto un desclasamiento de la población. En los otros dos extremos, el medio y el más alto, se ha producido en general una subida del nivel económico, pero en el sector más bajo de la clase media se ha producido un incremento, un descenso medio de la población. Esto se ve también por países
Esto es el porcentaje de la clase media, sobre todo el segmento más bajo, que ha caído desde el punto de vista de sus ingresos. Y España, aquí les puede interesar, el primer país es Grecia, no les extrañará, vista la crisis financiera tremenda y la crisis social tremenda, pero el segundo país es España. Por lo tanto, esto es interesante saber, el sector que se considera a sí mismo como contribuyente fundamental al sostenimiento del estado de bienestar está sintiendo en un porcentaje importante, sobre todo en los extremos más altos, la sensación de desclasamiento, de que está cayendo en su renta y de que en vez de ir hacia arriba está yendo en algunos casos hacia atrás. No les extrañará que detrás de estos números y de estos gráficos, si piensan un poco, ven fenómenos como los chalecos amarillos en Francia, como los crecimientos del populismo, la separación de la clase media del establishment y el populismo y los movimientos anti-establishment, etc. Esto, en definitiva, es la interpretación social y socioeconómica de los movimientos políticos que estamos viendo. Y esto tiene una importancia particularmente clara a la hora de ver cuál es la evolución futura del estado de bienestar. Termino ya simplemente con tres conclusiones fundamentales. La primera es que, como hemos visto de forma muy palmaria, el estado de bienestar es el principal sector económico en cualquier economía, pero que desde los años 90 parece haber llegado a una situación de máximos en relación al Producto Interior Bruto y a partir de ahí entramos ya en un momento de opción, de decisión. Hay que decidir por dónde va y por dónde no queremos que vaya nuestro sector, estado de bienestar, nuestro sector público. En segundo lugar, el sector público, el estado de bienestar tiene retos importantes de sostenibilidad y muy singularmente en cualquier economía desarrollada por razones demográficas, el sistema de pensiones, que es el principal elemento de gasto público. Hasta ahora, una parte de este crecimiento del gasto se ha financiado, y utilizo aquí comillas, mediante el retroceso en la inversión pública, pero este es un proceso que no puede ser sostenible y que exigirá decisiones en el futuro. Y, finalmente, que la evolución de las economías desarrolladas desde la crisis financiera ha creado un problema de aceptabilidad social del estado de bienestar, sobre todo entre las clases medias, que requieren nuevas opciones políticas. Entre esas opciones políticas, por ejemplo, la distribución o el cuestionamiento de dónde está distribuida la carga tributaria. En España, como ustedes saben, y ha habido estudios absolutamente, para mi juicio, concluyentes, la carga tributaria está fundamentalmente en el factor trabajo, de una forma además desproporcionada en relación a otros países europeos, y el desplazamiento de la carga tributaria del sector trabajo a otros hechos imponibles tiene que ser probablemente una de las lecciones para que estas clases medias vuelvan a tener confianza en el sector, en el estado de bienestar. Tenemos que repensar también políticas, cómo es el futuro del trabajo y las políticas de empleo, y en particular las políticas de familia. Es decir, uno de los problemas de la evolución demográfica viene unido al número de personas de cada familia que trabajan y a la carga tributaria que les corresponde. Evitar que el hecho de que más personas accedan en una familia al mercado de trabajo tenga implicaciones tributarias gravosas tiene que ser claramente una de las nuevas. Por lo tanto, políticas de familia tiene que ser también un elemento de reestructuración de esta clase media. Y, finalmente, otra de las cuestiones, simplemente lo dejo apuntada, es el hecho de encontrar nuevas bases tributarias y de incorporar al sistema tributario a partes de la nueva economía, de esa nueva economía que crea esa nueva discrepancia o divergencia social, como puede ser, por ejemplo, la economía digital. Es cierto que la economía digital, a partir de ahora, ya constituye un elemento de primera. Ustedes saben que las 4 primeras empresas mundiales en estos momentos por capitalización bursátil son todas del sector digital, pero ustedes conocen también, está en los medios todos los días, que el sistema tributario está más pensado para la vieja economía que para la nueva. Y, por lo tanto,
parte de la falta de aceptación y legitimación entre las clases medias de este estado de bienestar está en la percepción de que sectores enteros de la nueva economía no contribuyen su parte correspondiente al mantenimiento de las cuentas públicas. Insisto, esto les sonará, por ejemplo, en el contexto francés, a la revuelta, a veces un poco concreta, poco clara, pero sentida en ciertos sectores, por ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos. Por lo tanto, nuevas políticas para mantener el estado de bienestar y nuevas opciones que habrá que tomar a partir de ahora, porque los retos del sector que tendrán ocasión de ver en detalle en los debates, pero sin duda los tenemos delante. Muchas gracias y encantado de estar con ustedes.